Mi nombre es Alex Angulo, soy estudiante de posgrado de la Universidad ETSI. Hoy les vengo a hablar sobre un estudio de casos sobre habilidades gerenciales, estrategias de comunicación y proceso administrativo. Estos casos son muy importantes para los líderes gerenciales, ya que permite identificar aspectos positivos y negativos de proyectos que se han desarrollado de manera exitosa o que alguna vez han fracasado. Con eso el líder puede tener parámetros de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ya con la experiencia de estos casos. Esta actividad se va a desarrollar en forma de un foro que va a tener una serie de preguntas que voy a ir contestando a medida de lo que ha sucedido en el caso. La primera habla sobre qué habilidades gerenciales debió desarrollar el directivo para la ejecución del proyecto. Antes de responder a la pregunta, quiero citar un contexto del libro de habilidades directivas, que fue base para este análisis. Entonces dice sobre habilidad, que es la capacidad del individuo adquirida por el aprendizaje, capaz de producir resultados previstos con el máximo de certeza, con el mínimo de dispendio de tiempo y economía y con el máximo de seguridad. Y acá se puede extraer que la habilidad se adquiere, la habilidad es adquirida a medida de la experiencia, de los conocimientos y de la trayectoria que tenga la persona. Uno no nace con esta habilidad, sino que se va desarrollando. Entonces, algo importante también del libro que destaca que cualquier directivo de cualquier empresa, de cualquier organización, de cualquier proceso, para que tenga un buen desempeño, debe desarrollar y aplicar ciertas habilidades. Ellos hablan sobre tres, que son las habilidades interpersonales, las sociales y el liderazgo. Creo que en el caso este directivo careció de liderazgo, básicamente porque no contó con la habilidad para poder dirigir el proyecto. Quizás no hubo como esa forma de generar confianza en su grupo de trabajo y no pudieron desarrollar y cumplir los objetivos. Faltó que la persona motivara al equipo y que se pudiera trabajar, hiciera un trabajo en equipo para conseguir un bien común. Hubieron algunos aspectos importantes que faltaron o que no pudo desarrollar el líder a pesar del tiempo que tuvo, que fue, pues, en primer lugar, la toma de decisiones. Al ver que se presentaron muchos inconvenientes, no hubo esa capacidad de tomar decisiones a tiempo y de generar algún aspecto positivo para mejorar o alguna circunstancia que se pudiera desarrollar. Como ya mencioné, el trabajo en equipo tampoco fue desarrollado acá, ya que no se realizaron las actividades que generaron un bien común. No hubo comunicación, faltó esa habilidad y obviamente una planificación adecuada. Si se hubiese tenido, quizás ya se hubiese sabido que habría algunos entregables en el desarrollo del proyecto que no se mencionaron, no se planearon, entonces no se pudo identificar a tiempo. Obviamente no hubo una creatividad ni innovación, puesto que a pesar de que hubo tanto tiempo, 3 años en planificación, y no se logró ningún resultado, es porque no se renovó los objetivos, no fue creativo este líder para desarrollar nuevas estrategias y se quedó simplemente en tratar de cumplir los que se había planeado
sin ver que eso estaban fracasando. Siguiendo con la próxima pregunta, que nos pide que asumamos el rol de directivo y que respondamos a esta pregunta, que por qué en ocasiones en el lenguaje social empresarial tenemos buenos planeadores en la organización pero muy malos ejecutores. Yo considero que sí, evidentemente eso sucede en muchas empresas, en muchos proyectos, no solo a nivel empresarial, sino en cualquier ámbito que estemos trabajando. Pues considero que uno de los factores principales es la falta de compromiso y de responsabilidad. Quizás se hace una buena planeación, se hace un buen proyecto, que se le augura buenos resultados, pero no existe como esa comunicación asertiva, esa comunicación ideal entre los que planean y los que ejecutan. Quizás en esa parte es donde existe como las barreras o el problema para poder entender lo que se ha planeado. Muchas veces se entiende, pero la persona que va a desarrollarlo no tiene ese sentido de pertenencia, no existe ese empoderamiento para poder realizar las cosas, que busque un bien común y no solo el bien propio, porque en muchas ocasiones las cosas se hacen sin querer hacerlas. Las personas desarrollan eso simplemente porque van a recibir un pago o un beneficio, pero no porque van a desarrollar un trabajo que van a beneficiar a toda una empresa o a todo un grupo de personas. Entonces quizás ese es de los factores más importantes en este caso. La otra pregunta del foro dice que explique de manera dinámica cómo se debe interiorizar las habilidades gerenciales en el proceso de la administración para este tipo de circunstancias expuestas en el caso, y nos remite al libro de habilidades directivas. Entonces acá tenemos un gráfico, una figura que es el proceso administrativo y sus fases. Entonces lo que se parece mucho a lo que habíamos hablado, que existe como la fase dinámica y la fase estática. En esta fase dinámica tiene que ver con la parte de la planeación, planificación del proyecto. En el caso vimos que la organización trató como de delegar esa responsabilidad a un directivo, después pasó a otro, tratando de buscar soluciones al problema. Pero digamos que en la fase estática no se hizo una planificación real de la situación, lo que llevó a que en la fase dinámica se desarrollaran y se perdiera mucho tiempo en la ejecución, o ni siquiera en la ejecución, sino en el diseño de la propuesta, que en realidad nunca se logró realizar. Entonces, para que la fase dinámica pueda funcionar de la mejor manera, se tienen que prever, planear, organizar todas las actividades, los recursos y las estrategias. Acá tiene que ver mucho también las habilidades. ¿Por qué? Porque las funciones mecánicas y habilidades técnicas. Acá hablamos ya de conocimiento, de la experiencia, de conocimiento interno de la organización, del entorno de la organización. Todos esos aspectos son importantes para poder hacer una buena planeación y organización. Ya en la parte dinámica, acá vienen las funciones dinámicas y las funciones directivas. En esta parte es donde recae el líder, donde el líder debe ser, pues obviamente debe tener la experiencia, la experticia para poder realizar o ejecutar el proyecto de la mejor manera. El líder va a ser el responsable de todo el proyecto o de toda la tarea que se haya asignado. Él no solo realiza funciones de control y de dirección, sino de integración. Es importante que este líder sea una persona que pueda solucionar conflictos, porque va a manejar un grupo de trabajo o un equipo de trabajo donde cada uno tiene sus funciones, pero él es el que les integra, y bajo esta persona es que todas las demás pueden funcionar. Es como el chip que hace que
la máquina funcione. Entonces, de pronto aquí fue la forma en que se evidenció que ese proyecto no iba a ser exitoso porque no estaba funcionando esta parte en este caso. Bueno, la otra pregunta que habla también sobre el libro, y nos pide que nos remitamos a una figura del libro para que podamos contestar esa pregunta. Y dice que qué estrategias de comunicación faltaron para evitar que el directivo intermedio realizara comentarios personales fuera de contexto profesional. Bueno, esta parte tiene que ver con el comportamiento asertivo y las técnicas para el desarrollo de habilidades gerenciales. Entonces nos remitimos al libro de habilidades directivas y esta es una matriz donde hablamos de aserción, agresión, no aserción y agresión pasiva. Entonces, ¿qué pasó en el caso? El directivo intermedio pues se sintió o no tuvo como la responsabilidad de dirigir el proyecto, y lo que hizo fue tomar una posición agresiva, lo que conllevó a que pues diera opiniones poco profesionales y que no iban al caso. Digamos que en ese tipo de situaciones el líder es el que pues primero dar el ejemplo y segundo debe tener esas habilidades para de comunicación asertiva para que todo el grupo de trabajo pueda entender, y no debe ser la persona agresiva, sino todo lo contrario, debe ser el que da soluciones a conflictos y el que puede tratar de que el grupo esté integrado.